¿Qué tal? ¿Cómo está? Le invito a que me acompañe a que hagamos esta lectura reflexiva de este artículo titulado Los exámenes de Manuel Pérez Rocha de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, esto en el 2006. Este es el documento. Le voy a presentar 10 ideas que extraen contenido relevante desde mi punto de vista que tiene este artículo. Así que, pues vamos a comenzar primero por acá. Nuestra primera idea. Ya viene la semana de exámenes. Ahí ustedes saben. ¿Le suena esa frase? ¿Alguna vez la escuchó? ¿Alguna vez la mencionó? Mire que estoy hablando en pasado. Aquí estamos. En casi todas las instituciones educativas, habitualmente los exámenes escolares son vistos y vividos por los estudiantes como una amenaza, como una experiencia angustiante y desagradable. También para los maestros constituyen, por lo general, una tarea poco grata. Decidir qué preguntar, vigilar a los alumnos durante la aplicación del examen y calificar los resultados son actividades que implican tensión, mucho trabajo e incluso angustia. En el proyecto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, los exámenes son todo lo contrario. Son un servicio que se ofrece a los estudiantes con diversos propósitos, o sea, que conozcan sus logros y las tareas necesarias para subsanar sus deficiencias y avanzar en sus estudios, que obtenga las pruebas necesarias para extender certificados, títulos y grados, la institución, con una incuestionable exigencia académica. Es decir, que puedan demostrar lo que saben. Bueno, pues esto lo tenemos como la primera idea uno y le presento 3 líneas de reflexión. En lo personal, ¿se sintió identificado con lo que acabamos de leer? Ya sea que usted o que en su escuela estas situaciones estén pasando, debe de ser un foco, por lo menos de color amarillo, no sé si rojo, pero por lo menos amarillo, de que algo anda mal. Porque entonces estamos hablando de un momento estresante para todo el mundo, es decir, no es, tampoco es que sea una fiesta, pero debería de ser un momento en el que pues el aprendizaje aparece, si es que tendrá que ser por la vía de los exámenes. Quizá incluso usted a lo mejor estará pensando, según la experiencia que tiene usted de trabajo en su colectivo, que eso ya ni sucede. Pero aquí lo importante es, si nos sentimos identificados, es importante entonces seguir todo lo que va a ocurrir en este artículo, porque son cosas que habrá que preguntarnos de qué manera podríamos irnos desprendiendo, aunque fuera poco a poco. Porque si en lo colectivo es una idea que reina, pues entonces será un poco más complicado, ya sea en lo personal o en lo colectivo, pero es tenerlo presente. Y mire, en realidad, ¿qué implicaciones tiene su temporada de exámenes? Ya nos hablaron acerca de las implicaciones emocionales, las de trabajo, ¿y qué más tiene? Porque aquí hablaron en términos del trabajo docente acerca de qué es lo que va a contener la prueba, pero ¿todavía es solamente la prueba o hay más cosas que generen tensión, estrés, que se vivan en esos momentos? Piénsele, piénsele, va a venir más adelante quizá más a detalle, pero pareciera que no solamente hablamos de lo que acabamos de leer, a lo mejor todavía hay más cosas que están involucradas. Vamos con la segunda idea. ¿Le gusta desarrollar el papel de verdugo cuando aplica los exámenes? Vamos con la lectura. Examinar, dice el diccionario de la Real Academia Española, es escudriñar con diligencia y cuidado una cosa. En el ámbito escolar, lo que se escudriña con diligencia y cuidado son los conocimientos del estudiante. ¿Por qué resulta esto una amenaza, una experiencia de desagradable y angustiante? En general, no es la acción misma de ser examinado lo que origina esos efectos indeseables. La causa del temor, la angustia y el desagrado provienen principalmente de las posibles consecuencias de los resultados del examen. Pueden significar la exclusión del sistema escolar. Y con ello, la amenaza de no poder sobrevivir, pues se ha impuesto, como idea general, que los certificados y títulos escolares son indispensables para tener un empleo y que sin empleo no se puede vivir. No siempre un examen es una experiencia amenazante. Cuando vamos a consulta
con un médico responsable. Este escudriña con diligencia y cuidado nuestro cuerpo, esa definición. Aquí el carácter amenazante del examen desaparece porque está en el contexto de una consulta, lo cual significa pedir parecer o consejo y no desempeña funciones perniciosas como los exámenes escolares convencionales. El mismo diccionario apunta esta otra acepción de examinar, prueba que se hace de la idoneidad de un sujeto para el ejercicio de una profesión, facultad, oficio o ministerio, o para comprobar o demostrar el aprovechamiento en los estudios. Y en efecto, los exámenes escolares convencionales no se limitan a la acción de escudriñar con diligencia y cuidado una cosa, los saberes del estudiante para dar un parecer o consejo al mismo, sino que incluyen el dictamen correspondiente, la aplicación de medidas de premio o castigo, de exclusión o inclusión, y una puesta en escena dominada por una fuerte tensión y que desempeña varias funciones sociales. Le presento 3 líneas de reflexión al respecto. ¿Coincide con el diccionario o tiene su propia definición? Mire, el diccionario pues ya simplemente escudriñar, bueno, pero como seguramente usted lo sabe y si ya tiene rato en el servicio, pues más afianzado lo tendrá. Es un compuesto, una definición compuesta, es decir, ya no solamente es la definición en sí, sino las implicaciones y la caracterización que tiene el proceso. A lo mejor como definición, igual ya hay un similar. La situación está en la implicación que tiene esa definición. Así que podría haber una coincidencia, sí o no, pero aquí ya estamos abriéndonos a la implicación. ¿Coincide con lo indicado en la normatividad oficial vigente aplicable? Ojo, ese es otro asunto, ¿eh? Lo primero, pues es de diccionario. Difícilmente nos vamos a aprender todas las definiciones del diccionario. Algunas quizá en que le gustan pues, un número corto de palabras, pero igual y no la definición completa y menos el número de acepciones. Pero el de abajo sí es más relevante porque tiene que ver con, pues nada más la firma que estampó en un contrato. Así que al debernos a un patrón que está especificando cuáles son las reglas del juego, lo importante es saber esa normatividad. Actualmente estamos hablando del acuerdo 100923 que tiene un anexo y en este caso tendríamos que conocer lo que establece el artículo 5 de ese anexo. ¿Usted lo conoce? Porque si no lo conoce, mire, normalmente ya los acuerdos traen las fechas en las que vieron la luz y le hablo de 100923, significa 10 de septiembre de 2023. Si al día de hoy usted no lo conoce, para el día en que se está grabando este video, que nos ubicamos en marzo de 2025, mire cuánto tiempo ha pasado. Entonces, hoy es el día en que pues ese documento lo tengo que tener. Y aquí en el canal pues puede encontrar el video relativo a esa normatividad. Y bueno, pues si este video trasciende en el tiempo y hay alguna otra, pues seguramente va a aparecer. Por eso no quise colocar el número del acuerdo, pero le estoy dando la referencia. La conoce porque es a la que hay que darle observancia en el momento de calificar. Y por último, ¿qué implica su concepto de evaluación formativa? Aquí también hay que preguntarnos primero cuál es esa definición. Casi todo el mundo sabe o alude a que evaluación formativa va hacia los procesos y no al producto. Digamos que esa es la primer palomita, esa es la de la estrellita, la de la abejita, sí trabaja, pero son las implicaciones. Y en las implicaciones pues tenemos que reconocer que la evaluación formativa pues es un proceso que va de la mano, está mezclado, es homogéneo con el desarrollo de las acciones formativas, cuando uno planea las acciones formativas. Desde ahí debe de estar implícitos o explícitos los propósitos de la intervención y estar cuidando que esos propósitos se cumplan. ¿De qué manera se hace? Bueno, pues pueden ser interactivas en el momento en que ocurren las cosas, puede ser reactiva por después de recoger datos y procesarlos, ver cómo terminó el asunto específico, puede ser proactivo, es decir, bueno, las cosas salieron dentro de lo esperado, pero quizá en el futuro tengo que regular esta variable, nivel de dificultad, es decir, ¿qué es lo que usted incorpora? No solamente estamos hablando de instrumentos, los instrumentos recogerán datos, es el proceso de datos y sobre todo el dictamen que se alcanza
y la toma de decisión que hay después. Entonces, por eso es importante saber cuando hablamos de evaluación, de qué estamos hablando en el caso particular de usted. Tercera idea, el docente que marcó un destino sombrío para sus alumnos. Vamos a ver de qué se trata. Las evaluaciones de los aprendizajes de los estudiantes, lo que en el habla cotidiana se conoce como los exámenes, desempeñan, igual que los demás elementos del sistema escolar convencional, las funciones que a este sistema le asigna esta sociedad. Entre las principales funciones se encuentran las siguientes: la selección de los pocos que podrán seguir ascendiendo en el propio sistema escolar, van a obtener mejores oportunidades para ascender socialmente y sobrevivir razonablemente. Otra, la legitimación de este proceso de selección social con el argumento de que es justa. Tercero, el enfriamiento de las aspiraciones educativas y sociales de amplios sectores de la sociedad, convenciendo a sus integrantes de que son naturalmente incapaces, que no han hecho los suficientes méritos. Otra, la distribución de reconocimientos, medallas y premios, y como contraparte, la distribución de humillaciones, complejos y rencores, y con ello el reforzamiento de las actitudes de rivalidad. De esta manera, las víctimas de un sistema social injusto son convencidas de ser culpables de sus fracasos escolares, económicos y sociales. Vaya. Bien, pues 4 líneas de reflexión con relación a esta selección. ¿Usted está consciente del impacto social de sus decisiones? Mire, vivimos tiempos en los que pues es difícil que simplemente por ser un adulto, por ser un maestro, estar frente a un grupo, en automático uno adquiera autoridad pedagógica. Vayamos por ahí. Vivimos tiempos en los que pues ellos son sujetos de derechos. Ha habido ya mucha información sobre ello. Vaya, dependiendo de la edad que usted tenga, pues estará un poco más cerca o ya muy alejado de lo que fueron aquellos tiempos en los que, pues no había mucho, no había voz y voto, o muy poco había de eso. Hoy, pues se les da esa oportunidad, esa titularidad de derechos. Entonces, el pensar todavía en las reprobaciones, en la pluma roja, pues sí hay quienes todavía lo extrañan, están añorando tenerla y poder volverla a usar. ¿Para qué? Para algún tipo de control. Un control que no se ha conseguido porque la autoridad pedagógica no se tiene que construir y no solamente por el simple hecho de estar enfrente. Así que todo aquello que se diga o se haga, pues tiene un impacto, porque venir a la escuela es parte de las experiencias sociales que tiene el humano en esta sociedad, o debería de tenerlo. Así que si hablamos de que se viene a aprender, pues eso es lo que debería de suceder. Y aquello que vaya en contra de ello va a tener algún tipo de impacto social. Todo lo que leímos ahorita, ¿usted está consciente de ese impacto? Si alguien tiene deseos de la pluma roja, es qué perspectiva tiene socialmente ese color rojo. O sea, yo soy el que condena entonces a un futuro sombrío. Y si usted lo conoce, ¿le importa? Si usted tiene hijos, ¿le gustaría que alguien tomara una decisión así, quizás sin mayor información, sin mayor contexto? ¿Qué opinaría si usted fuera madre o padre de un niño, niña, que le tocara vivir algo así? Entonces, el enfoque humanista es muy importante tenerlo presente. Estamos hablando del tema de la evaluación, es decir, seguramente 9 de cada 10 y muy cercano 10 de cada 10 están conscientes de lo que se debería de hacer, pero también están conscientes del trabajo que implica, y a lo mejor ese es el asunto. ¿Qué le impide realizar una evaluación formativa? ¿Es eso, el tiempo? Decía el doctor Ravela en su libro Cómo mejorar la evaluación en el aula. La evaluación es un proceso ingrato
porque aparte de que consume recursos, tiempo, a veces no se consiguen los propósitos que se desean y hay que volver a comenzar. Y de hecho, aunque salieran bien, tendríamos que volver a estar pendientes del próximo propósito para ver que se hayan alcanzado de la manera en que se esperaron. Y pues claro, significa desgastante y si hablamos de salones numerosos, contextos difíciles, entonces pues sí, 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 hay muchos factores que rodean a ello, pero por lo menos hemos intentado atender o simplificar los procesos hasta donde sea posible para tratar de combatir la matematización, es decir, permítanme poner en una hoja de cálculo 4 columnas, tareas, participación y lo que mande la fórmula A1 hasta D1 entre 4. ¿Qué es lo que nos está impidiendo realizar la evaluación formativa? Y finalmente, ¿qué le dicen las BAP? Barreras para el aprendizaje y la participación, así como el elemento que actualmente es uno de los organizadores curriculares que se llama eje articulador. ¿Por qué razón estos dos? Bueno, porque la escuela puede manifestarse como una BAP, en el entendido que el alumnado es quien lo sufre. Y la escuela le puede ofrecer precisamente la reducción de oportunidades, de caminos, solamente porque alguien no traía muchas ganas de crear oportunidades. Qué duro, ¿no? Es un docente frente a grupo. Pero también puede ser la estructura que reconoce que no la hay y no mueve un dedo. O sea, no solamente está en el aula, habría que buscar en cada caso el diagnóstico, pero podría ser la escuela la que esté construyéndole esas barreras. Y los ejes articuladores, porque se supone que están llamados para poder disminuir las barreras las brechas de desigualdad, las exclusiones en el currículo, hay que dejar de reproducirlas. Entonces, ¿cómo andan nuestros conceptos con base en ellos? Mire que todo esto tiene que ver con la observancia que le debemos a plan y programas de estudio, porque firmamos un contrato, nada más por eso. Vamos con la idea número 4. ¿Gusta hacer política sobre el asunto de la evaluación? Vámonos al texto de vuelta, aquí lo tenemos, ahí nos quedamos luego, luego. La generalizada idea errónea de que nuestro sistema de educación pública ha sido conducido por el pensamiento liberal impide ver que este sistema ha respondido y responde más bien a intereses corporativos y a un proyecto educativo funcional respecto de la rígida sociedad clasista mexicana. Ah, caray. Las férreas normas que en nuestro país determinan los exámenes escolares son una pieza clave de estos intereses. Recientemente se han flexibilizado los requisitos para la obtención de un título profesional, eliminando erróneamente la tesis y el examen. Y todo esto, pues no mejora las estadísticas de eficiencia, solamente es para mejorarlas, perdón, las estadísticas de eficiencia terminal y de graduación. La problemática hasta aquí esbozada ha conducido a algunos a adoptar una postura de rechazo a los exámenes, postura absurda. Lo cuestionable son las funciones que se le asignan, los usos y abusos que se hace de ellos. De un tiempo acá, como resultado de un espíritu modernizador, en los sistemas escolares se ha extendido el reemplazo de la palabra examen por el de evaluación. La palabra es bienvenida, pero no necesariamente debe conducir al rechazo de la otra. Recordemos, definición, escudriñar con diligencia y cuidado una cosa. Bien, 4 líneas de reflexión le propongo sobre este contenido. ¿Usted está de acuerdo con lo dicho? Y me refiero a lo primero. Usted puede tener una bandera política a favor de algunos o de otros. Supongamos que usted tiene un punto, es decir, está a favor de lo que acabamos de leer, coincide con su bandera política. Bueno, ya está. Y ya que estamos de acuerdo con lo dicho, no estemos, ¿qué? ¿Le importa? ¿Ganamos algo a partir de ello? La razón la tenemos y luego, ¿qué sigue? Porque eso
eso tiene que tener alguna representación en el aula. ¿Y lo usamos a conveniencia? Recuerde que en la idea 3 le comentaba sobre, sobre la evaluación formativa, las implicaciones que tiene en el aula. Esto puede ser también un escudo como para no hacerlo. Y esto solamente se aprovecha porque aparece en el texto, igual y a lo mejor en una conversación de radio pasillo no tendría a lo mejor mucho que ver, a menos de que pues sean muy amantes de la política y muy fervientes de estarlo incluyendo en sus pláticas. Pero si no apareciera, quizá a lo mejor siguiéramos con la parte técnica del asunto de los exámenes, pero bueno, ya apareció. Pero todo esto, todo lo que acabamos ya de leer, ya olvídese de lo primero, todo esto, a final de cuentas, ¿nos mueve algo? ¿Mueve el tapete? ¿Cambian las cosas? Ok, ya la palabra examen, no evaluación, sí, pero como evaluación también ya tenemos un buen rato. Seguramente usted, si usted ya ha sido, tiene tiempo en este canal, seguramente ha oído cuando hablamos de evaluación, un viejo acuerdo de 1976, el acuerdo 3810, en el que se caracterizaba ya la evaluación formativa. Mire, 1976, no sé usted, yo todavía no había nacido. Entonces, no estamos hablando de conceptos que apenas estén viendo la luz, que apenas esté consiguiendo una consolidación de ellos. Estamos hablando de algo que ya tiene mucho rato y que incluso en los acuerdos secretariales de evaluación ya estaban ahí. ¿Por qué menciono el 3810? Porque este era muy específico sobre acciones que se tenían que hacer. Ya después de este acuerdo, si no fue a lo mejor que lo viene el 19 y después un 180 y algo y luego el 200, ya le fueron quitando textos, ya no fueron tan descriptivos, usaban generalidades de la idea, pero ese acuerdo sí venía muy específico. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? No es nuevo. Idea número 5, ¿no le gusta llamarle exámenes? Ahorita le cambiamos el nombre. Por evaluación, hoy se entiende un conjunto sistemático y fundado de juicios, y el fundamento de estos no puede ser otro que los exámenes. Mire, hay un color que aparece que no había aparecido, que es el morado, porque hay que preguntarnos también, hay que cuestionar lo que estamos leyendo. Si usted está de acuerdo con eso, no puede ser otro que los exámenes. No, no es pregunta, ¿eh? Por eso es que le comento, usted está de acuerdo con eso. Y además, si usted conoce en los términos en los que viene el acuerdo 100923, tiene que juzgar lo que está leyendo. También ya vimos, por eso es importante cuando comenzamos a ver el artículo, de cuándo es, para también poder entender el contexto de las cosas. Así que por eso es de que lo comento y está en ese color, en el color morado. La palabra juicio también provoca urticarias, pero en personas que han puesto poco juicio en el asunto, pues juicio no siempre tiene que ver con jueces severos, sentencias, culpas y castigos, o exculpaciones y premios. Juicio, dice el diccionario referido, es la facultad del alma por la que el hombre puede distinguir el bien del mal o lo falso de lo verdadero. Y podríamos agregar también lo bello de lo feo, por ejemplo. De los juicios se han ocupado los grandes pensadores y han sido objeto de clasificaciones diversas, según la materia que se juzga, según quién lo juzga, según el propósito que se persigue, etcétera. Mire, múltiples perspectivas para andar haciendo juicios. Regularmente se pierde de vista que una misma materia, persona, situación, objeto, puede ser, y casi siempre merece ser, objeto de diversos juicios, cada uno para un propósito diverso. Este aspecto es descuidado en los sistemas escolares porque de antemano se entiende que los juicios que se desprenden de los exámenes tienen funciones definidas incuestionables, premiar o castigar a los estudiantes, así como incuestionables son el sistema escolar mismo y la sociedad a la que sirve. Así como el examen médico se hace como acción inevitable para atender una consulta y el juicio que hace el médico acerca de la salud del examinado se traduce en un
parecer o consejo, y no en una condena o en premios, los exámenes escolares deberían desempeñar funciones distintas a las funestas que hemos señalado en los párrafos anteriores. Los exámenes deben servir, antes que nada, para aprender. Como bien sabemos, en la autoritaria ideología escolar dominante, el error es considerado como algo puramente negativo, como un fracaso, incluso como algo culposo, y toda la culpa se carga al estudiante. Ninguna sospecha se asoma sobre los planes y programas de estudio, ni sobre el desempeño de los maestros o las condiciones de estudio. Antes de pasar a las líneas de reflexión, ahí está otro en morado. ¿Eso sucederá en alguna escuela? ¿Ha escuchado algún docente que le eche la culpa a todos menos pensar en uno mismo? Le presento las siguientes líneas de reflexión, 4 líneas. Primero, ¿será que llamarle evaluación no cambió la forma de ver y de aparecer al examen? A final de cuentas hay una función acreditativa. Y en la función acreditativa no le estoy dando un punto al examen. El examen puede aparecer, podría aparecer. Pero es el examen precisamente el instrumento estelar, el que es capaz solamente de producir ese número que se busca para la función acreditativa. Porque si es así, bueno, pues simplemente nada más disfrazamos el asunto con otra palabra. Y, ponga en conteo todos los días que usted imparte clase hasta que llegan los periodos de evaluación. ¿Cuántos junta? Y de esos días, seguramente hay altas, hay bajas, hay cierto comportamiento que ya está delimitado para cada uno de los alumnos, en ese reconocimiento que vamos haciendo en el día a día de cada uno de ellos. ¿Y eso qué le dice? ¿Para qué sirve? Si el examen al final está por debajo, entrega un resultado por debajo de ese promedio de actitud, de aprovechamiento, de logro, de trabajo, ¿cuál vale más? Incluso si el examen supera ese promedio visto, ¿qué le dice todo eso? Porque aquí, pues puede ser que a lo mejor administrativamente en una escuela digan, tiene que haberlos porque tiene que haber, porque así lo quiere el director. No, es que el director recibió la orden de la supervisión del sector, entonces es alguien más que anda. Pero, ¿y entonces el resto de los días? ¿En qué quedan? ¿Y qué es lo que hacemos entonces en nuestro sistema de evaluación? Juicios, estimaciones, valoraciones. De estas 3 palabras, ¿cuáles usa? Piense en su última planeación, ya sea que usted la produzca, docente frente a grupo, o que haya hecho una revisión de estas planeaciones, directivos. De esos los instrumentos de evaluación que aparezcan en un documento, ¿qué se encuentra sobre ellos? Es decir, directamente su contenido produce una calificación o produce o desencadena, mejor dicho, un proceso de mejora continua. Con lo que venga después, pero que venga con fines de mejora. Por eso está la pregunta, juicios, estimaciones, valoraciones, nos estamos brincando la creación de oportunidades, no se está, solamente se mide, pero nunca se responde a esa medición. ¿Qué es lo que se hace? Siempre usa propósitos de referencia. Los propósitos le comentaba que sirven para regular lo que venimos haciendo. Si he de decir que van a brincar 5 veces, bueno, pues entonces tengo esos 5 veces, bueno, y todos mis alumnos son capaces de brincar esos 5, no tengo a alguien que por razón de nacimiento, por un accidente pueda o no pueda, las diferenciaciones, pero tengo propósitos de referencia y además hay contexto. ¿Tiene o no tiene cuando desarrolla usted una planeación? Porque si no los tiene, ¿contra qué estamos regulando? Y finalmente, ¿sí será que toda la culpa es del estudiante? Mire, si usted le busca la bibliografía de la evaluación, se va a encontrar que básicamente tiene 2 fines y estos fines tienen que ver con la mejora,
de los aprendizajes del alumnado, por supuesto, pero también la mejora de la práctica docente. Casi siempre, el foco de atención se va a lo primero, no a lo segundo. Si hay una práctica reflexiva, seguramente hay algo de decir, habré hecho bien, no habré hecho bien, lo voy a repetir o no, usaré esto el próximo año, será válido para cualquier tipo de público. Es decir, ¿dónde queda la otra parte? ¿Usted la está emprendiendo? ¿Usted la considera? Si su respuesta es sí, vaya que está enfrentando un camino espinoso en el cual pues hay mejoras que quizá no sean tan visibles en el corto plazo. Pero si no lo está haciendo, volvemos entonces al origen del asunto. ¿Usted quiere desearle un sombrío futuro a sus alumnos? Porque no hay una creación de oportunidades, no se está viendo en dónde se necesita. Y si no se ve dónde se necesita, entonces ¿cómo vamos a detectar que algo no podría estar caminando bien? Vamos con la idea número 6. Esto todavía empieza a ponerse más duro. Si te equivocas, eres un inútil. Esa es la idea 6. En el libro Lenguaje, Estructura y Cambio, la estructuración del sentido en psicoterapia, los coautores ponen de manera dramática este ejemplo. Una persona sin un interés real en estudiar o aprender matemática se enfrenta a tener que pasar un examen de matemáticas. La persona espera lograr el requisito sin abordar la materia. Dichos individuos saben que su matemática es pobre, pero lo único que les importa es aprobar el examen. El requerimiento de la matemática les parece impuesto desde afuera. Estas condiciones hacen de estos individuos candidatos ideales para la ansiedad ante una prueba. Para ellos, el examen no es una herramienta educativa, sino un obstáculo peligroso y molesto. En relación con la matemática, estos estudiantes son en esencia fraudes educativos que esperan evitar ser detectados. Por lo tanto, tiene sentido el hecho de que pasar una prueba constituya una experiencia aterradora para ellos. La ansiedad por una prueba no es un síntoma extraño, es una respuesta razonable del sistema ante el peligro de ser descubierto como impostor. Mm. Entre varios efectos negativos que se desprenden de considerar el error como algo negativo y aún culposo, uno particularmente grave consiste en que se transmite a los estudiantes una idea falsa acerca de cómo se construye el conocimiento. En efecto, el conocimiento, tanto en el ámbito de las ciencias como en el de las humanidades, ha sido producto de múltiples eventos de error y corrección. Por otra parte, los premios y castigos asociados a los exámenes y las evaluaciones escolares se sustentan en teorías pedagógicas obsoletas y dañinas, aquellas que consideran eficaz y valiosa en la educación la motivación extrínseca. Hoy, las teorías pedagógicas más avanzadas y los proyectos educativos más exitosos se basan en la motivación intrínseca, la interior, con una orientación humanista y con un sustento en sólidos principios éticos y en conocimientos científicos en el campo de la epistemología y las neurociencias. Si las instituciones educativas asumen la función de servicio, deben dar un giro de 180 grados en su forma de ver los exámenes y las evaluaciones. Bueno, pues 4 líneas de reflexión con relación a lo que acabamos de leer. ¿Usted es un coyote educativo? Eh, bueno, damos el contexto a coyote, haciendo una analogía de aquellas personas que pues buscan que un indocumentado brinque una frontera para llegar al otro lado, pues básicamente eso lo mencionamos para saltar a los Estados Unidos. Aquí no los vamos a hacer saltar a otro país, es saltarlos a otro grado escolar, aunque realmente el texto habla de no ser detectados, es decir, hay impostores, pero el problema es que no están visibles. Pero dadas las condiciones que vivimos en el sistema educativo actual, podría ser que ya sabemos que están
y somos quienes los vamos a llevar al siguiente grado escolar. Esto sería peor, ¿no? Porque no es el ejemplo. En el ejemplo, ellos simplemente son eso, impostores. Pero ahora imagínese que seamos nosotros conocedores de, y bueno, pues ahí les mando la bolita al siguiente grado escolar. ¿Eso le ha pasado? ¿Conoce a alguien que le haya pasado, que lo haga? Y mire, si eso ha sucedido, lo de menos es, bueno, ya sucedió, pero ¿se está repitiendo o se busca cómo poder detener ser un coyote educativo? ¿Le gusta que le den oportunidades cuando se equivoca? ¿Usted cuando tiene errores con su familia, con sus cercanos? Yo creo que todos deseamos, ¿no? Una oportunidad más. Bueno, salvo la gravedad de las acciones, también hay que ser responsables de las consecuencias que se provocan, pero supongamos que son salvables, pues uno podría esperar oportunidades. Entonces, quien está frente a grupo, quien dirige una escuela, quien la supervisa, ¿de qué manera tienen en el día a día, en la agenda, el crear oportunidades cuando los alumnos van y evidentemente se van a equivocar? ¿Por qué? Porque el error es inherente al ser humano. Olvídese de que se lo están escribiendo en un plan de estudios, trabaja con el aprendizaje basado en el error. Es la vida misma. Cuando uno se equivoca y cuando uno sabe que está a punto de perder cosas valiosas y que a lo mejor con una segunda oportunidad puede remediarlo, ¿cuántos no desean esa oportunidad? Entonces, en la escuela, ¿de qué manera se trabaja para ello? Y si no las hay, ¿por qué no las hay? ¿Es juez o es docente? ¿Qué es? ¿Va con una toga o va con una computadora, con unos plumones, con unos gises? ¿Con qué es? ¿Juez o es docente? A aquellas personas que quieren anteponer su justicia, su moral, antes que el marco normativo, debería de ser una situación de semáforo amarillo. Alguien debería reaccionar ante ello, porque podría existir la posibilidad de que el alumnado que está bajo su cargo no esté teniendo las oportunidades para aprender. Y si bien sabemos que las oportunidades también tienen que ver con muchos factores sociales, pero una vez estando ahí, en el salón de clase, donde existe una posibilidad con las condiciones que están dadas ahí, que aún así de todos modos se restrinjan, eso debería ser algo que nos llame la atención a todos. Ojalá y que eso simplemente sean quizá prácticas que se están ahí quedando, ya están siendo parte de los libros de historia, pero si están presentes, algo debería de estar sucediendo. Y miren, el texto, aunque yo no lo subrayé, hablaba de, tal y como lo menciona en la Constitución, en el artículo tercero, en todos los exámenes deberían de tener otra función. Fíjese, ahora ya está más lindo el asunto, ya no es cuando se va a obedecer el marco normativo, ahora es cuando se va a obedecer la Constitución. Por eso, y por eso, la segunda pregunta cobra mucha importancia. Si como personas, enfoque humanista, que como personas nos gustaría tener siempre esa segunda oportunidad, aunque ojalá uno siempre sea responsable y prevenga, pero en un caso forzado, nos gustaría tener esa vivencia. Entonces, tener en la escuela, tener la visión de crear oportunidades, seguramente el alumnado lo agradecería. Bien, vamos con la idea número 7. Miden con un número a un alumno y yo uso dos para escoger mis pantalones. Vamos para acá al texto. Pero antes de abordar este asunto, es necesario hacer algunas reflexiones acerca de otra función de las instituciones escolares estrechamente ligada con los exámenes, la certificación de conocimientos. Las instituciones escolares no son simplemente instituciones que enseñan o instituciones que educan. Dichas instituciones desempeñan, como hemos visto, otras funciones sociales, la selección de los pocos que podrán seguir ascendiendo en el sistema escolar, la legitimación social de este proceso de selección, el enfriamiento de las aspiraciones educativas y sociales.
la distribución de reconocimientos, medallas y premios, y como contraparte la distribución de humillaciones, complejos y rencores. En el ejercicio de estas funciones desempeñan un papel central los exámenes, las evaluaciones y sus resultados, expresados estos en lo que se denomina calificaciones, y con la acumulación de estas en los certificados, títulos y grados. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se ha visto reducida a cuantificaciones que malamente se llaman calificaciones, a partir de la idea reduccionista de que lo que no se mide no se conoce, y con el claro fin de dar a dichas evaluaciones un carácter científico. Los resultados de los exámenes aplicados a los estudiantes se presentan en forma de números y de manera arbitraria se fija un nivel arriba del cual el estudiante es aprobado y abajo del cual queda reprobado. En este esquema no hay objetividad, ni mucho menos cientificidad, empezando porque el conocimiento no puede cuantificarse a menos que se acepte reducirlo a fragmentos de información. Tan carente de contenido real es la medición de conocimientos que su unidad de medida son puntos, término que carece de significado cognoscitivo y no tiene relación con los elementos del complejo proceso vital del conocimiento. Aceptando que el conocimiento fuera simple información, quizá la unidad de medida científica serían bits y los resultados de los exámenes se expresarían en cantidades de esa unidad, kilobits, megabits, gigabits. Si se reconoce la complejidad del conocimiento y de los procesos que los generan, la certificación de estos no puede ser sino compleja y cualitativa. Bueno, pues un solo número, así ha sido el sistema. Vamos a ver, le propongo 4 líneas de reflexión con relación a lo que acabamos de leer. ¿Es necesaria la escala social del que puede y el que no? Mire, a final de cuentas, hay gente que es habilidosa para algo. No importa a qué se dedique, es habilidoso. Solamente que, pues socialmente, algunas cosas tienen más lustre que otras. Pero, ¿qué le parece? Yo le invito a que lo vea desde esta perspectiva que he estado manejando en las últimas ideas, que es la creación de oportunidades. Quizá en algún momento, pues simplemente uno alcanza su incompetencia, ¿no? Principio de Peter Lawrence. Puede ser que eso suceda. Pero ¿cómo determinar que ya se ha llegado precisamente a ello? Debería de haber por lo menos la información suficiente para poder llegar a una conclusión de ese tipo, porque en la vida pues también así sucede. Y eso es parte entonces de la reunión de información que se va produciendo a partir del proceso de evaluación. Por lo menos, pues, para determinar que se hizo todo lo posible. Y bueno, ¿cuenta usted con alguna historia de esas de héroes sobre alguna materia, cuando se les llamaba así, o asignaturas, de que haya reprobado y la haya pasado? Mire, ¿por qué lo quise poner como un punto de reflexión? Quizá a lo mejor podemos nosotros tener eh, aprecio al esfuerzo que se haya hecho si es que existiera una historia de este tipo y saber que a lo mejor se forja el carácter, algo que pues que le pertenecía a esta corriente tradicionalista como parte del modelo pedagógico de aquel entonces que aún ni siquiera estaba configurado como tal, pero se le infiere esa atribución. ¿Y será entonces que es así, entonces como es la única forma en que en la vida voy a poder sobresalir? Yo soy el que le va a poner esa prueba de vida al alumnado, porque pues así tiene que ser. Mire, pues estamos hablando quizá ya de las fases en donde la reprobación pudiera existir, porque pues si usted está en fase 2 en fase 3 dirá, "No, pues aquí de qué me están hablando", pero fases 4 5 y 6 pues sí podrían empezarse a hacer esa pregunta, ¿no? Sobre si es necesario, que solamente así podrían entender, para que vayan viendo el valor de la vida. Algo que también le comenté hace rato, es decir, ¿somos jueces o somos docentes? Nuestras historias de justicia, nuestra percepción de lo moral, de lo ético,
coincide al menos con la visión institucional, porque si no, entonces algo andamos, alguien se está separando del asunto y vuelvo a algo administrativo. Hay una firma de por medio. Podrá gustarme o no lo que esté sucediendo, podrá gustarme o no las posibles indicaciones que me están dando mis autoridades inmediatas, pero son las reglas. Pero dentro de las reglas, otra vez, creación de oportunidades y la escuela está llamada para que haya construcción de aprendizajes, yo tendría que estar sumando en ello y no ser un obstáculo. Y bueno, oiga, ¿y por qué no en bits? ¿Le entra o le da frío? Cambiar. Mire, estoy utilizando lo de los bits en referencia no propiamente a que se haga así. Mire, le comento el por qué. Hace rato le dije que si en los instrumentos de evaluación, independientemente de la función que usted desempeñe, inmediatamente se brincaba uno a la calificación de la escala oficial. Y es que cuando uno hace una estimación, uno está comparando contra algo cuantitativo o algo cualitativo, algo que no necesariamente ya es la escala final. Entonces, esta línea de reflexión es sobre, para poder establecer un criterio de desempeño, un logro, qué tipo de escalas vamos creando. Y esas escalas pues tienen un significado propio para usted las diseñó. En función de esos criterios es que se toma una decisión. Ya llegará el momento en que venga el corte administrativo y en función de todo lo que se haya sumado hasta ese momento, pues es la fotografía, esa es la que se pone. ¿O será que todavía estamos en la carrera de cuántos contenidos pudo absorber un alumno? Entonces, esta tercera línea de reflexión va precisamente sobre ello. Y las descripciones van a jugar un papel importantísimo, importantísimo. Pero descripciones cualitativas y descripciones que sean precisamente eso y no pseudo descripciones. Porque usted busque rúbricas en internet y seguramente va a encontrar fácilmente algunas en las que dentro de los criterios de logro el más alto diga destacado lo que haya hecho y después bueno y después aceptable y después insuficiente. Entonces tendríamos que hacernos una pregunta, ¿a qué le llamamos a toda esa escala? Sigue siendo subjetiva. Si el instrumento está llamado a objetivizar el proceso de evaluación, pues una descripción de ese tipo vuelve a concederle al cerebro del docente la facultad y la potestad única y solamente conocida por él, de cuándo está la división entre lo destacado y lo bueno. Así que, aunque tengamos una matriz llena de letritas, de palabras, a final de y las distribuyéramos con el alumnado, con las familias, dependiendo de las fases en las que trabaje para ello, ¿de qué podría servir? O sea, cómo se mantiene el grado de objetividad. Así que también punto muy importante el detenerse a pensar y reflexionar sobre instrumentos que traen descripciones. Vamos con la idea número 8. Así que cree que su prueba es objetiva. Vaya, vaya. Ninguna cientificidad añade el que las pruebas sean objetivas y sus resultados sean objeto de complejas manipulaciones estadísticas con propósitos de clasificación y predicción. Estas pruebas objetivas, lo que sí añaden generalmente es una aberración más, la idea de que a una pregunta dada hay solo una respuesta correcta. En los modelos de evaluación del aprendizaje vigentes se ha entronizado, además, un lenguaje mercantil, bancario. Los estudiantes deben cierta materia. Una vez aprobado un examen ya la pagaron o la acreditaron. Los cursos se miden en créditos y acumulando una determinada cantidad de créditos se obtienen determinados derechos. El peso de la función de certificación de las instituciones escolares es tan grande que hace desaparecer la función educativa que deben tener los exámenes e incluso hace desaparecer la función educativa misma de dichas instituciones.
bancario. 4 líneas de reflexión. Cuando usted hace un examen, cada reactivo tiene un propósito explícito como base, es decir, usted tiene una referencia de algún aprendizaje, alguna habilidad, alguna actitud, algo tiene como referencia, algo que no está ahí en el examen que recibe el alumnado en sus manos, pero que usted sí tiene, que si usted sabe que la pregunta uno obedece a algo en específico que fue de donde surgió. ¿Usted lo tiene así? ¿Los hace así? Además, sus reactivos se reúnen por categorías o algún otro arreglo para su tratamiento, es decir, probablemente de un aprendizaje específico surgió no solamente el reactivo uno, sino el 2 y el 3, y esos tres van a tener que entregar un resultado el cual habrá de ser interpretado en una siguiente categoría de procesamiento de datos. ¿Usted hace eso cuando diseña un examen? Y nos vamos a brincar esa parte de si se diseña el examen, pues estemos pensando que eso es así. Porque le pongo incisos, ya es una prueba estandarizada, ya es una de ese tipo. El ABCD en automático lo convierte en un instrumento de esa categoría. Aquí el diseño de los reactivos tiene más ciencia de lo que parece. Pero primero entonces hay que ver si se cumple con las dos primeras que están arriba. Ya después si usted quiere, bueno, el ABCD, si lo quiere poner o no, ya es un asunto que obedece exclusivamente a la forma en cómo usted está extrayendo la información. La escuela es una versión del turista mundial. Si esto es así, o sea, los puntos se ganan porque hay una participación, porque traje la tarea a tiempo, porque traje la manzana, porque vine todos los días. Por eso es importante, como docentes, conocer cuál es la normatividad con la que hay que darle observancia a este tema de la evaluación, precisamente para saber cuál es lo medular, lo importante que hay que tener en observancia. Puede ser que usted incluya características de la formación integral, cosas que usted crea que serán necesarias y que pueden acompañar al currículo, pero que de ninguna manera tendrían que ser decisivas para una calificación. Es decir, la ausencia de estos no debería de marcar el rumbo de una reprobación o intentar llegar a ese camino. Simplemente es algo adicional, ¿no? Pero primero estamos dándole observancia a la normatividad vigente aplicable con relación a el tema de evaluación. Porque si no, eso último que vimos, esta educación bancaria, pues seguramente está ahí. Y mire, pudiera ser que sea difícil separarse de ello porque a lo mejor crecimos en un sistema de ese tipo. Pero es importante reconocer si eso fue para no seguirlo reproduciendo. Idea 9. Con la novedad de que usted es un dispensador, un instrumento, un objeto. A ver. No es necesario extenderse en la descripción de este fenómeno que ha merecido el nombre de credencialismo, cuyo análisis comprende una amplia bibliografía y que prostituye los sistemas que, de manera inmerecida, llamamos educativos. Los estudiantes estudian casi exclusivamente lo que va a venir en el examen y asisten a clases solo si es requisito para presentar exámenes. Los maestros son vistos como los dispensadores de calificaciones y no como trabajadores académicos, intelectuales, científicos, humanistas, de los cuales se pueden aprender cosas valiosas. Para obtener los favores de estos académicos, degradados a funcionarios notariales y correas de transmisión de sistema de control social, el estudiante se ve impelido a acudir a diversos expedientes para conseguir sus favores. Mire, la manzana sobre el escritorio del profesor es imagen prototípica de un salón escolar. La tarea esencial de los sistemas escolares es que los estudiantes aprendan, pero parece poco razonable pensar en excluir de ellos la función de certificar. Los certificados escolares son, por el momento, imprescindibles. Sirven a los estudiantes para diversos propósitos.
ser aceptados, lograr el ingreso a un empleo, desempeñar determinadas tareas profesionales, etcétera. Bien, le propongo 4 líneas de reflexión con relación a lo último. ¿Lo descubrieron? Sí, resulta que eso es lo que terminamos siendo. Solamente fuimos el instrumento. Actualmente Nueva Escuela Mexicana señala que eso es lo que el magisterio había sido siendo. Y aunque de todos modos hay verdades a medias, cada verdad se construye en cada escuela y cada verdad se construye en cada aula con cada uno de los docentes que está frente a grupo. ¿Por qué razón? Los planes de estudio podrían tener una filosofía vanguardista, progresista, sin embargo, las prácticas que siguen dominando, ¿cuáles son? No porque haya un plan de estudios con esta perspectiva, significa que en automático todas las aulas van a trabajar de esa manera. Entonces, es un punto de reconocimiento para cada uno de nosotros. Que somos correas de transmisión, eso es algo también que hay que preguntarnos, no porque alguien nos lo dijo, sino porque es la inercia de un sistema en el que hemos venido, en el que fuimos parte tal vez como alumnos, le decía yo en la idea anterior, en la que se requiere pues ese reconocimiento de si será que no logro verlo, necesito detener, necesito que alguien me diga, a lo mejor un compañero puede ser una de las opciones para entre, no sé, una observación de clase a un informal, pero bueno, ¿y tú qué viste en mi clase? Si es que eso llegase a ser posible, o grábese un día y después vea su clase después y invite a otra persona que lo vea, a ver qué juicio tiene con lo que usted hizo, dijo, y por supuesto ese video tiene que tener la naturalidad de lo que es usted en el día a día, ¿verdad? No para autocomplacernos, autoengañarnos. ¿A usted le preocupa la certificación? Mire, si usted no está dando, no imparte clases en un nivel, en un grado escolar, donde no haya en el inmediato superior la necesidad de un examen de admisión, probablemente diga, bueno, pensemos en los que están en fase 5 y fase 6, sexto año, y sobre todo tercero de secundaria, porque podría ser que enfrenten exámenes de admisión. Y entonces, ¿hacia dónde vamos preparando? ¿Preparamos para el examen o preparamos para la vida? Pero eso en el caso específico de ellos. Pero en todos, ahora sí, ya en todos, donde se aplique algún momento de evaluación, ¿qué es lo que se hace? Sí se enseña para el examen, para lo que va a venir en el examen, para esas 10 preguntas, 5 preguntas que a lo mejor ni son sacadas de un propósito específico. ¿Hacia dónde va? Es un examen que tenemos que hacernos y que no puede quedarse solamente en la respuesta, incluso si esa respuesta no es favorable. Al contrario, es donde más tendría que haber alguna línea de acción reactiva. Y si en verdad preocupa, entonces, ¿por qué no lograr mejores aprendizajes? ¿Por qué no tener que evitar el instrumento de examen como el único momento posible, como si fuera esta una serie de suerte, de ruleta rusa, donde pues a ver qué saqué, traía la bala, no traía la bala? Si tenemos tantos días antes de que haya un corte administrativo, ¿por qué no lograr mejores aprendizajes ahí? ¿Por qué no lograr, a partir de un enfoque preventivo, que las cosas salgan lo mejor posible en función de los contextos en que viven las realidades de sus alumnos en todos los ámbitos que usted quiera incluir? ¿Por qué no hacerlo con esta mirada preventiva? Quizá eso también sea hasta saludable para nosotros, porque por eso es de que al principio aparecía esa pregunta de corretear alumnos, porque será que entonces, como ya llegó el momento de entregar calificaciones, necesito juntar cosas tangibles, las maquetas, las cartulinas, las tareas, los cuadernos, todo lo que represente que hicieron algo. ¿Cuáles son los aprendizajes que como docente estoy consciente y obligado a estar construyendo en el aula para que yo lo refleje y yo pueda hablar de ello en un proceso de evaluación? Entonces,
Ahí queda esa última pregunta, ¿por qué no hacerlo con una mirada preventiva? Y bueno, pues llegamos a la última idea, la número 10, lo que debe hacerse sobre la evaluación. El esquema que puede rendir buenos resultados consiste en implantar un doble sistema de exámenes y evaluaciones de los aprendizajes de los estudiantes, uno destinado a sustentar la función de certificación y otro destinado a apoyar el proceso educativo. Es lo que está haciendo ahora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tenemos dos tipos de evaluaciones. En el inciso A, evaluaciones diagnósticas y formativas que cumplen con la función pedagógica de orientar, apoyar y consolidar el proceso educativo. Por otro lado, evaluaciones de certificación que tienen como función sustentar el otorgamiento de certificados, diplomas, títulos y grados. Las evaluaciones de los conocimientos de los estudiantes deben tener como referente el programa del curso. En dicho programa se especifican los propósitos y objetivos del aprendizaje. Se lo puse en morado, ¿por qué razón? Porque hoy en día importa muchísimo la referencia de evaluación en la que tenemos tres referentes. Y ninguno de esos tres referentes es una línea de dos renglones en la cual nos podemos ajustar, como quizá antes lo fue un aprendizaje esperado. Hoy no. Hoy tenemos toda una gama, un entramado complejo que no se reduce precisamente a ello. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estemos leyendo esta parte, porque no parece ser muy compatible con lo que estamos viviendo hoy en día en educación básica. Tenemos que al inicio de cada curso hacen una evaluación diagnóstica. Si el estudiante carece de los conocimientos necesarios, recibe del docente responsable del curso las indicaciones acerca de cómo subsanar sus deficiencias. Según la importancia de estas deficiencias, la indicación puede ser desde una lectura, un ejercicio específico, hasta la realización previa o simultánea de otro u otros cursos. El estudiante cuenta con el apoyo del docente del curso y de los asesores y tutores. A lo largo de cada curso, aplicar las evaluaciones formativas necesarias a los estudiantes, conocer el avance de los estudiantes y tomar las decisiones convenientes para el mejor desempeño de los mismos. Instrumentos y momentos adecuados en términos de los objetivos del programa. Las evaluaciones diagnósticas y formativas deben traducirse en un breve informe escrito para el estudiante respectivo. Dicho informe especifica los avances y las deficiencias del estudiante e incluye indicaciones prácticas acerca de cómo subsanarlas. La expedición de certificados, diplomas, títulos y grados es responsabilidad de la institución y se sustenta en evaluaciones a cargo de cuerpos colegiados especiales llamados comités de certificación. La condición única e ineludible para el otorgamiento de un certificado, diploma, título o grado consiste en la demostración, mediante las pruebas que define el jurado respectivo, de que el interesado tiene los conocimientos que el documento ampara. Otra alerta morada. Tenga en cuenta que estamos hablando de una universidad. Nosotros estamos viéndolo desde la perspectiva de una educación de formación integral. Estamos en educación básica, entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de estar leyendo lo que acabamos de ver. En caso de que no otorgase la certificación solicitada, ésta recibirá información precisa sobre las causas de la negativa y las orientaciones necesarias para subsanar sus deficiencias. Los sistemas escolares seguirán desempeñando una función de control social, pues ésta se da no solo mediante los sistemas de exámenes, pero una modificación a estos, que distinga claramente las evaluaciones diagnósticas y formativas de las evaluaciones para certificación, puede contribuir a hacer de los sistemas escolares mejores sistemas educativos. Y bueno, pues ahí se termina este artículo. Finalmente, vamos con las líneas que se proponen para la reflexión. Son cuatro. La primera, ¿dónde está lo novedoso? Recuerde que le mencioné ese viejo acuerdo 3810 de 1976. Y de ahí, de todos modos, seguimos teniendo material, sobre todo a partir del Plan de Estudios 2011 que salieron. Esos cuadernillos fueron 5 de una colección de herramientas para la evaluación en educación básica, después en aprendizajes clave, evaluar para aprender y finalmente en Nueva Escuela Mexicana tenemos los libros sin recetas de las fases 5 y 6, es decir, por lo menos de la parte oficial hemos tenido información y hay bastante para ello, es decir, novedoso no es que nos hablen ahorita de evaluaciones diagnósticas, formativas,
diferenciar con la acreditativa, no debería ser algo novedoso. Todo es coincidente con el marco normativo vigente aplicable. Nuevamente necesitamos nosotros tener conocimiento del acuerdo 100923 o el que esté vigente en el momento para que lo que esté indicado es hacia donde yo debo de orientar. Pero también tenemos fines de la educación previstos en la Ley General de Educación que de alguna manera pues también debemos de conocerlos o reconocerlos al menos. ¿En qué medida se crean oportunidades de aprendizaje? Si nosotros tenemos instrumentación, tenemos las ganas, entonces ya tenemos mucho ganado. Pero quizá una de las situaciones que más le puede costar trabajo a un docente es procesar la información para tener el mejor pulso, el mejor diagnóstico de cómo terminó una actividad. Pero para eso necesito tener un propósito de esa actividad. Y ese propósito es el que regula si yo debo continuar con la ruta trazada o debo de esperarme y crear oportunidades de aprendizaje, no las que pues ya fracasaron. Y el fracaso simplemente es una oportunidad para volver por nuestros fueros, volver y crecer y también a ellos darles esa oportunidad. Es decir, las dos finalidades de la evaluación, tanto para los aprendizajes como para la práctica, se verían fortalecidos. Y finalmente, ¿podría existir un símil, algo parecido de ese comité de certificación que vimos que es una universidad? Es decir, ¿existirían algunas condiciones para ello? Aquí tendríamos que poner en relieve entonces dos cosas. Lo que representa que el alumnado vaya día a día, lo que hagan, dejen de hacer, lo que aprendan, lo que les ayudemos, todo eso del día a día hasta aquel momento que ahorita, según nuestros calendarios escolares, es por ahí en noviembre, luego marzo y finalmente julio, que se entregan calificaciones. Ese proceso puede compararse con el de los exámenes. Es decir, puede ser que suene esto a doble trabajo, ¿no? Pero imagínese que dijéramos, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Voy a esforzarme porque durante un trimestre voy a estar al pendiente del día a día, voy a utilizar la mayor cantidad de técnicas e instrumentos posibles, voy a alejarme de la matematización, voy a dar más descripciones, menos números, más descripciones, menos números, voy a estar al pendiente de lo que dicen, hacen para poder hacer la regulación interactiva de la evaluación formativa y ver, según todo eso, qué número pudiera ajustarse al aprendizaje que lograron construir en el que yo también soy corresponsable. Y después, órale, vámonos con la semanita de exámenes y a ver cómo salen en él. Como para saber si puede haber un equivalente o no puede haber un equivalente. Yo creo que no se podría, pero lo dejo abierto y mi punto es el siguiente. Los exámenes necesitan tener un diseño tal que puedan dar cuenta de competencias. Y dicho esto con la acepción de habilidad puesta en ejecución dentro de un contexto. Así que si un examen no puede darme la información suficiente de cómo puede tener la postura un alumno ante un caso dado, o sea, no puedo ver la forma en cómo lo dijo, su cara, y solamente va a ser lo que se escriba. Mire, usted y yo podemos estar de acuerdo en que tirar basura es incorrecto. Entonces, si alguien me pone en un examen, tirar basura, ¿consideras que es correcto? Pues voy a poner que no. Pero no por eso quiere decir que entonces allá afuera todos cumplen con que no la tiran. Entonces, pensar en esto sobre qué termina siendo el examen. Pero de todos modos, si quisiéramos jugar esa oportunidad, pues ahí quedaría una propuesta más las que ustedes pudieran sumar. Y bueno, pues aquí llegamos al final de esta revisión de este artículo. No sin antes pues agradecerle el favor de su atención. Cuídese mucho y hasta la próxima.